Mi madre me echó de casa para que su hijastra convirtiera mi cuarto en su salón de maquillaje. Pero cuando mi padre en otro país se enteró, todo se vino abajo para ella. Nunca imaginé que me echarían de mi propia casa, y menos aún por mi propia madre. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Mi mamá se casó con un hombre que tenía una hija, y de repente dejé de ser la única hija en la casa. Al principio, todo bien. Intenté ser amable con mi hermanastra, a pesar de que era más joven que yo y parecía tener una actitud un poco especial. Pero las cosas rápidamente se fueron al garete. Mi mamá empezó a prestarle más atención a mi hermanastra que a mí. Le compraba regalos caros y la llevaba a restaurantes elegantes, mientras que yo me quedaba sola en casa. Al principio no me importó, pero pronto quedó claro que mi mamá la estaba favoreciendo a ella por encima de mí. Sentí que me estaban reemplazando. La situación llegó a su punto crítico cuando mi hermanastra exigió que le dieran mi habitación como su sala de maquillaje. Al principio pensé que era una broma, pero mi mamá rápidamente me informó de que iba en serio. Dijo que, dado que mi hermanastra no tenía su propia habitación, merecía usar la mía como su estudio. Estaba en shock y me sentí muy herida. Mi habitación era mi santuario. Era el único lugar de la casa que sentía que era verdaderamente mío, y ahora mi madre me lo estaba quitando. Cuando protesté, mi mamá se enfadó. Me acusó de ser egoísta y de no preocuparme por los sentimientos de mi hermanastra. Dijo que debería estar contenta de hacer sacrificios por mi familia. Pero yo no lo veía así. Sentí que me estaban echando de mi propia casa, todo por el bien de alguien que ni siquiera era pariente mío. Para empeorar las cosas, mi papá vivía en otro país y solo podía visitarnos un par de veces al año. Él pagaba todo, las facturas, la hipoteca, incluso los gastos de mi hermanastra, sin saberlo. Pero no estaba allí para ver cómo iban realmente las cosas. En cuanto al padre de mi hermanastra, no se le veía por ninguna parte. Según mi madre, era un borracho y un vividor que los había abandonado a ambos. Aún así, ella cuidaba de su hija, así que no había nadie a quien recurrir en busca de ayuda. Me sentí perdida y sola. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Pero sabía una cosa con certeza. No podía quedarme más tiempo en esa casa. No podía creer que me hiciera algo así. Sentí que estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Sabía que no podía quedarme en esa casa, no con mi hermanastra apoderándose de mi habitación. Así que agarré unas cuantas cosas y salí de la casa sin decir una palabra a mi madre. No sabía a dónde ir ni qué hacer, pero sabía que tenía que salir de allí. Estuve dando vueltas por el vecindario un rato, sintiéndome perdida y sola. Finalmente, acabé en casa de mi mejor amiga. Vivía a unas pocas manzanas de distancia y, afortunadamente, estaba en casa. Cuando me vio, pudo ver que algo iba mal. Me derrumbé y le conté todo lo que había pasado. Estaba conmocionada y enfadada, y me dijo que podía quedarme con ella todo el tiempo que necesitara. Sentí un gran alivio al saber que tenía un lugar donde quedarme. Me quedé en casa de mi amiga unos días, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Fue entonces cuando decidí ponerme en contacto con mi padre. Mi padre vivía en otro país y hacía tiempo que no hablaba con él. Pagaba la manutención y enviaba dinero a mi madre todos los meses, pero no teníamos mucha relación más allá de eso. Sin embargo, sí me visitaba cuando podía. Encontré su número de teléfono y le llamé. Se sorprendió al oírme, pero pudo notar que algo iba mal. Le conté todo lo que había pasado. Cómo mi madre me había echado para que mi hermanastra pudiera tener mi habitación como su sala de maquillaje. Mi padre se puso furioso. No podía creer que mi madre hubiera hecho algo así. Me dijo que haría lo que fuera necesario para ayudarme y que podía ir a vivir con él si lo necesitaba. Al principio dudé. No quería dejar atrás a mis amigos y mi escuela. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que no podía volver a esa casa. Ya no me sentía segura allí. Hablé con mi padre cada vez más y me convenció de que mudarme a vivir con él era la mejor opción. Prometió ayudarme con la escuela y darme un nuevo comienzo. Pero había un problema.
Mi padre vivía en otro país. No podía simplemente hacer las maletas y mudarme allí, así que mi padre ideó un plan. Hablaría con los padres de mi mejor amiga y les pediría que me dejaran quedarme con ellos un tiempo. Incluso se ofreció a pagarles para que me dejaran quedar. Los padres de mi mejor amiga fueron lo suficientemente amables como para aceptar. Dijeron que podía quedarme con ellos todo el tiempo que necesitara. Entonces, mi padre dejó de pagar la pensión alimenticia y el resto de los gastos a mi madre. Cuando mi padre dejó de pagar la pensión alimenticia y el resto de los gastos a mi madre, se puso furiosa. No podía creer que mi padre le hiciera esto. Empezó a llamarme constantemente, suplicándome que volviera a casa. Al principio, no quería responder a las llamadas de mi madre. Sentí que me había abandonado cuando más la necesitaba. Nunca me había sentido tan herida y traicionada en mi vida. ¿Cómo podía mi madre elegir a su hermanastra por encima de mí y echarme de la habitación que mi padre pagaba? El dolor y la ira eran demasiado grandes para soportarlos, y me negué a hablar con ella. Simplemente pulsaba el botón de rechazar en mi teléfono cada vez que veía su nombre en la pantalla. No quería escuchar su voz ni sus disculpas. No quería darle la satisfacción de saber que yo seguía viva y coleando. Pero con el paso de los días, la curiosidad pudo más que yo. Me preguntaba por qué me llamaba tanto. ¿Se sentía culpable? ¿Necesitaba algo de mí? Finalmente, respondí a su llamada, pero dejé claro que no quería hablar. No quiero escuchar eso, le dije. No quiero llamarte mamá. Déjame en paz, dije con un tono frío y distante. Pero ella siguió hablando, disculpándose profusamente y suplicando mi perdón. Traté de no escucharla, pero la desesperación en su voz era difícil de ignorar. Por fin no pude más, me enfadé con ella, diciéndole que no merecía mi perdón y que merecía perderlo todo por lo que me había hecho. No me contuve y me aseguré de que supiera cuánto dolor me había causado. Trató de interrumpirme, pero no la dejé. Había reprimido mis sentimientos durante demasiado tiempo y necesitaba desahogarme. Le dije que nunca más quería volver a verla y que estaba muerta para mí. Fue duro, pero no me importó. Sentí que me había traicionado de la peor manera posible y no quería saber nada de ella. Ella había tomado su decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias. A pesar de mis duras palabras hacia mi madre, se presentó en casa de mi mejor amiga unos días después, suplicando mi perdón. Me sorprendió su repentina aparición y sentí una mezcla de ira y confusión. Me suplicó que la escuchara y que escuchara su versión de la historia, pero me negué a hablar con ella. Mi mejor amiga se mantuvo a mi lado, ofreciéndome apoyo y consuelo, pero pude ver la incomodidad en su rostro mientras mi madre seguía suplicándome. No podía creer que mi madre se atreviera a presentarse así después de lo que me había hecho. Sentí que solo venía a mí ahora porque necesitaba algo de mí, no porque realmente se preocupara por reparar nuestra relación. Me negué a dejarme influir por sus súplicas emocionales y me mantuve firme, negándome a ceder. Mi madre finalmente se marchó, con lágrimas corriendo por su rostro, y sentí una sensación de alivio. Aunque no podía negar que una parte de mí se sentía culpable por no darle la oportunidad de explicarse, sabía que no podía confiar en ella después de lo que había hecho. Fue una decisión difícil de tomar, pero sabía que tenía que priorizar mi propio bienestar y salud mental antes que intentar reparar una relación rota con alguien que me había hecho daño tan profundamente a lo largo de los años. ¿Crees que soy una hija despiadada y horrible por no ayudarla cuando lo necesita? Después de todo, es mi madre. Actualización 1. Habían pasado 3 meses desde la última visita de mi madre, y por fin empezaba a sentir que estaba recuperando mi vida. Me había concentrado en mis estudios, en pasar tiempo con mis amigos y en tratar de superar las heridas y traiciones que mi madre había causado. Cuando llegó mi padre, me sorprendió lo mucho que había cambiado. Parecía realmente feliz de verme y dejó claro que quería compensar el tiempo perdido. Me llevó a comer, me enseñó la ciudad e incluso me llevó de compras. Sentí que por fin tenía un padre que se preocupaba por mí y por mi bienestar.
A medida que pasábamos más tiempo juntos, empecé a abrirme a mi padre sobre todo lo que había pasado con mi madre. Le conté cómo había gastado todo su dinero en su hermanastra y en ella, en lugar de en mí. No intentó poner excusas por ella ni defender sus acciones, sino que escuchó pacientemente y ofreció su apoyo. Mientras tanto, me enteré por un amigo de la familia de que mi madre lo había perdido todo. Mi padre le había estado enviando dinero durante años y, sin este apoyo financiero, no podía mantenerse al día con los pagos. Había perdido la casa y todo lo demás. Ni siquiera tenía trabajo. Había vivido del dinero de mi padre durante todos esos años. No pude evitar sentir una punzada de culpa, pero también sabía que no podía volver con ella. Mi padre había pagado todo antes, y estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. Entiendo, not the asshole, no eres el idiota. La madre de la OP, original poster, autora original. Es basura. Para ser honestos, quieres vivir cómodamente, está bien, pero no olvides para quién es realmente ese dinero. Tomaste una buena decisión al dejar a tu madre. No dejes que tu madre te haga sentir culpable para que ella y su hermanastra puedan vivir cómodamente. Ambas se merecen lo que les pasó. Así que ella puede maquillarse en la calle. Mi marido y yo llevamos casados 22 años. Él era viudo cuando nos conocimos y tenía 2 hijos pequeños, que tenían 7 y 8 años en el momento de nuestro matrimonio. Siempre hice lo posible por ser una buena madrastra y tuvimos una relación normal a lo largo de los años. Admito que a veces esperaba que me vieran más que como una madrastra, pero nunca esperé ser su madre. Realmente esperaba que me vieran como una verdadera madre, porque creo que los padres pueden ser más que solo mamá y papá. Pero sé que nunca llegué a eso en sus corazones. Soy una madrastra que es más la esposa de papá a sus ojos. Acepto eso. Tuvimos nuestros altibajos. Fui a terapia a veces cuando mis sentimientos fueron heridos y no quería que fuera una carga para mi marido o mis hijos. Me casé con un viudo. Me casé con un hombre con hijos. Sabías al principio que iba a conocerlos donde estaban. Mis 2 hijastros tienen sus propios hijos. Ambos han seguido una ruta más tradicional de nombrar a sus hijos en honor a los miembros de la familia. Ambos han honrado a su madre y a su padre, y a sus suegros, con sus 2 primeros hijos. Mi hijastra, la más joven de mis hijastros, tuvo recientemente a su hijo peludo y lo llamó como sus 2 abuelas y las 2 abuelas de su marido. Cuando anunció el nombre en las redes sociales, comentó que todas las mujeres más importantes de sus vidas habían sido honradas ahora, y mi hijastro estuvo de acuerdo con ella. Mis sentimientos surgieron por eso y hablé con mi familia al respecto, solo diciendo lo mucho que dolía, aunque seguía contenta por ellos y me alegraba de estar en sus vidas. Mi marido llegó a casa y me oyó. Se enfadó porque no le hablé. Dijo que estamos casados y que debería acudir a él. Le dije que no me parecía justo sacarlo a colación, porque esto no es algo que pueda o deba intentar cambiar nadie. Me dijo que es relevante porque son sus hijos y yo soy su mujer, y que debería hablar con ellos. Le dije que eso no ayudaría en nada. Todavía parece molesto conmigo, y tal vez debería haber confiado en él. Pero nunca quise que intentara obligar a mis hijastros a cambiar lo que sienten por mí. Eso nunca funciona. Aita. Am I the asshole? Soy la idiota. La reacción de tu marido confirma tus razones para no querer confiar en él, porque no está respetando tus sentimientos y tus límites sobre tus propias emociones, y quiere entrar en acción que no quieres que tome. NTA. Puedes expresar tus sentimientos a quien quieras o no quieras. Decirle a tu marido no cambiaría nada, excepto que él fuera con tus hijastros para decirles lo herida que estás. En última instancia, no habría servido de nada porque los nombres ya fueron elegidos, y si estaban de acuerdo en decir esencialmente a la gente que no eres importante para ellos, no creo que nada fuera a hacer que consideraran tus sentimientos ahora o en el futuro. ¿NTA? Estabas desahogándote. Puedes desahogarte con quien quieras. Los hombres quieren arreglar las cosas, no siempre quieren solo escuchar. Prueba de que él podía hablar con ellos
No, esto se trataba de sentimientos, no de acciones. Chicos y yo, muere Tadako de 26 años. Soy dueña de un piso de 3 dormitorios y 2 baños que está cerca del centro de la ciudad donde vivo. Es muy práctico, ya que está a solo 10 minutos en coche de donde trabajo, y puedo ir andando al centro en 15 minutos. Ahora, mi compañera de trabajo, mujer de 28 años, acaba de pasar por una ruptura muy desagradable y, como vivía en la casa de su novio, tuvo que mudarse cuando rompieron. Estábamos almorzando en el trabajo y pude ver que estaba disgustada. Así que le pregunté qué pasaba y me explicó lo que había ocurrido. Y estaba extremadamente molesta porque no sabía a dónde iba a ir, ya que sus padres viven a más de 2 horas de distancia. Así que le ofrecía a ella y a sus 3 hijos un lugar donde quedarse hasta que se recuperara y encontrara un lugar donde vivir. Estaba muy agradecida y todo fue genial al principio. No le hice pagar el alquiler, porque yo soy la dueña de mi piso. Mis padres me lo compraron como regalo de cumpleaños, cuando cumplí 20 años. Y sé que con la crisis del coste de la vida los tiempos son difíciles. Llegamos a un acuerdo en el que nos repartiríamos el 50 y el 60% de la comida y los gastos, ya que somos 2 y yo solo una. Y ella sí estaba completamente de acuerdo con este acuerdo. Ahora han pasado 7 meses desde que se mudó y las cosas se han puesto un poco difíciles. Se ha retrasado en el pago de las facturas durante 3 meses y sigue diciendo que está luchando y que ha estado trabajando menos horas, ya que le resulta difícil encontrar una guardería que no cueste un ojo de la cara. Y su ex casi ha estado MIA y le resulta más barato trabajar menos y meter a su hijo en guarderías 3 días a la semana, en lugar de 5. Y aunque yo puedo permitirme pagar todas las facturas, ya que tengo un puesto mejor pagado en el trabajo y más horas, no quiero que se aprovechen de mí. No me importa ayudarla o prestarle algo de dinero, lo cual he hecho en el pasado. Siento que no tiene ningún incentivo para pagar las facturas en breve. Se pone peor. Ahora se ha propuesto salir de la casa y reunirse con algunos de sus amigos con regularidad, 2 o 3 veces por semana, y espera que yo cuide de su hijo. No tengo nada en contra de su hijo. La quiero, sí, y es una buena niña. Pero me están tratando como a una niñera no remunerada los fines de semana y algunas noches de la semana. Planté cara hace 3 semanas. Y dije que si no me pagaba al menos la mitad de las facturas de los 3 meses que me debe, antes del jueves, que ella y su hijo tendrían que salir de mi casa y encontrar otro sitio. Pues bien, no hubo ningún pago. Así que cuando llegué a casa del trabajo, recogí todas sus cosas, las empaqueté y, cuando llegó del trabajo de recoger a su hijo, le dije que se fuera. Sin embargo, fui a trabajar hoy, y mis otros compañeros de trabajo dijeron que ha estado diciendo por ahí que soy maliciosa por dejarla sin hogar a ella y a su hijo, porque tuvimos una pequeña discusión. Así que ahora tengo a toda la oficina encima. Realmente no me importan las facturas que me debe nadie, pero no aprecio el hecho de que vaya por ahí difamándome. Fui irrazonable al echarla. Editar. Muchas gracias a todos por los consejos. Agradezco especialmente a las personas que me llaman idiota por el procedimiento legal. Lo digo en general porque ni siquiera pensé en eso. Le voy a dar un aviso oficial de desalojo utilizando un aviso de la sección 8. Así que he rellenado todo el papeleo y estoy esperando a que se apruebe, lo que permite entre 2 semanas y 3 meses de aviso de desalojo. Además, creo que redacté mal un pago que esperaba de ella. Le pedí hace poco más de 3 semanas que pagara un pago esperado el jueves pasado, así que tenía 3 semanas para conseguir el dinero, no menos. Perdón por la confusión. También he ido a trabajar hoy y he intentado mantenerme al margen del drama. Tengo muchos amigos en el trabajo que conocen la historia real para compararla con las que se han contado y fabricado. Voy a esperar a que la echen. Todas dejaron mi piso por completo y luego voy a ir a contárselo. Si todavía siento que es un entorno de trabajo hostil, o si todavía me importa alguien en ese momento, ¿por qué? Puede que me aburra o que la gente simplemente lo supere, ya que no quiero meterme en una telaraña legal de confusión. Muchas gracias a todos. NTA. Dile a tu compañera de trabajo que desconocen la verdad
y que no revelarás tus asuntos personales. Iría a ROHH. Y les explicaría que esta mujer está creando un ambiente de trabajo hostil para ti, y quieres detenerlo. NTA. Esto entra en la categoría de que ninguna buena acción queda impune. Es una pena para ella que la quieras fuera, pero ella no es tu responsabilidad. Su hijo no es tu responsabilidad. Tiene padres a los que puede ir. Claramente tiene otros amigos, ya que sale con ellos. No estoy seguro de las leyes de donde estás. En algunos lugares tendrías que desalojarla legalmente. En cualquier caso, los resultados serían los mismos. Mantente al margen de los chismes en el trabajo. Parece que lo has hecho. Si interrumpe tu capacidad de trabajar, conviértelo en un problema de gestión. NTA. Te estaba usando para todo lo que podía. Ella debería haber sido capaz de ahorrar ya que la dejaste quedarte básicamente gratis. Tomó esto como tiempo para reducir sus horas, salir más de fiesta ya que tenía a alguien para cubrir todas las facturas, y cuidar a los niños. Un paseo gratis es una aprovechada habitual. Probablemente por eso el novio se cansó de sus tonterías también.